sea f la función periódica de periodo 4, tal que, y nos dan las condiciones de f. Bueno, antes que nada hay que graficar la función f, para entender en dónde estamos trabajando. Tenemos una función cuadrática, 1 menos x al cuadrado, pero que está solamente que graficarlo entre menos 1 y 1. Entonces, vamos a hacer una gráfica un poquito más grande para que se vea, entre menos 1 y 1. Esta cuadrática tiene ordenada en 1, y sus raíces, que casualidad, son 1 y menos 1. O sea que la cuadrática es triste y hace esto. Bien. Después dice que vale 0 cuando la x está entre menos 2 y menos 1. Cuando dice que vale 0 me refiero a una recta horizontal, o sea, en el eje x, hasta el menos 2. Y después dice que vale 0 entre x en 1 y en 2. O sea que básicamente entre 1 y 2, acá también tendría que hacer este pedacito de segmento. Bien, entonces el ejercicio A dice, grafique f en intervalo menos 6, 6. O sea que acá tendrá que hacer un poquito más largo el gráfico, porque tiene que ser el 3, el 4 y llevarlo hasta el 6, porque es lo que nos pide la consigna. Entonces sería 4, 5 y 6, y hay que hacer la extensión periódica. O sea, de esta gráfica que yo hice, repito el mismo comportamiento hasta el 6 positivo. Y ahí queda el dibujo hecho. Y lo mismo hago hacia la izquierda, teniendo en cuenta que me tengo que ir hasta el menos 6. Entonces sería menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. Y repito el mismo comportamiento, ¿no? O sea, acá tendría que hacer de menos 2 a menos 3, de menos 6 a menos 5, y acá la cuadrática. Bien, listo. Ahí cumpla con la consigna. O sea, eso sería todo lo que se llama el gráfico de f completo, porque nos decía que el período tiene que ser 4. ¿Sí? O sea que el período, si es 4, claramente es lo que se cumple acá. Hay 4 unidades de distancia. Bien, y calcule el valor medio de la función en el intervalo entre menos 2 y 2, que es donde estamos estudiando toda esta función. Entonces el valor medio, recuerden que el cálculo del valor medio es el a sub 0. Y el a sub 0 había una fórmula que era 1 sobre el período, la integral en el intervalo donde estamos estudiándolo, de la función f de x. Bueno, primero, ¿qué observación puedo hacer? Que la función se refleja en el eje Y, o sea, hay un espejo en el eje Y. Entonces yo puedo deducir, mirando el gráfico, que la función f es par. Y si la función es par, puedo aplicar la propiedad de las integrales, porque la propiedad de las integrales que decía que justamente puedo hacer un cuarto dos veces la integral de 0 a 2, porque justamente todo el dibujo que está en esta parte se refleja en esta parte. Entonces, las áreas es como que podemos decir que son iguales. Por eso hago directamente el cálculo de la integral de 0 hasta 2. Pero tenemos otro problema también. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Que entre 0 a 2, la rama, o sea, ese intervalo, está definida por dos ramas distintas. Porque entre 0 y 1, la integral es con respecto a la parábola, y entre 1 y 2 es con respecto a la recta. Entonces lo que voy a tener que hacer acá es, por propiedad de las integrales definidas, partir la integral que va de 0 a 2 y hacerlo de 0 a 1 más la integral que va de 1 a 2. Entonces, entre 0 y 1 la función es la cuadrática, es decir, que la f vale 1 menos x cuadrado, porque es lo que estaba entre menos 1 y 1. Entonces nos va a quedar que a sub 0 es igual a 1 medio de la integral de 0 a 1 de 1 menos x al cuadrado. Y entre 1 y 2, la integral donde tengo que hacerla vale 0, porque es la recta que está en el eje x, ese pedazo de recta. Entonces acá sería la integral de 0. Pero la integral de 0 no tiene sentido calcularla, porque eso te va a dar 0. Así que lo tacho. Solo integro esta parte. Entonces sería que a sub 0 es igual a 1 medio, esto lo integro, te queda x menos x al cubo sobre 3, y todo esto barro 1, 0. Bueno, hacemos el barro, a sub 0 es igual a 1 medio de 1 menos 1 cubo sobre 3, menos, y reemplazo el 0 en la x.
claramente en la parte de la derecha, también lo puedo tachar porque está todo 0. Y acá nos queda que a sub 0 es igual a 1 medio. 1 menos 1 tercio es 2 tercios, o sea que A0 vale 1 tercio. Y esto es lo que se llamaría el valor medio dentro del intervalo menos 2, 2. Cuando tienen que calcular integrales, tratan de aplicar propiedades para agilizar las cuentas. Básicamente para eso está. En el ejercicio B nos presentan los coeficientes AN y BN, pero nos están pidiendo calcular algunas series numéricas. En el caso del B1, nos piden calcular la suma de AN. Esa suma de AN me conviene usar con el desarrollo en serie trigonométrico. O sea, nosotros recordemos que la definición era A sub 0 más la suma desde n igual a 1 al infinito de AN coseno de n omega x más BN seno de n omega x. Este es el desarrollo en serie trigonométrico. El A sub 0 yo ya lo calculé. ¿Para qué lo voy a hacer de nuevo si ya lo tengo en la cuenta? Vale 1 tercio. Entonces lo puedo reemplazar. Y además sé que la función es par. Como la función es par, ¿se acuerdan que f era par? Por propiedad sabemos que Bn vale 0. Entonces este término, si vale 0, va a desaparecer. Y me va a quedar solo esta parte. O sea que me va a quedar suma de n igual a 1 al infinito de AN coseno de n, ahora completo, x. Y se acuerdan que el periodo, ¿cuánto valía? El periodo de esta función valía 4. Eso quiere decir que el omega, ¿se acuerdan que el omega cómo se sacaba? Era 2pi sobre el periodo. O mejor dicho, te queda pi sobre 2. Listo. Entonces ahora, ¿cómo era la deducción? Tengo que pensar cuánto tiene que valer x para que este factor desaparezca, o sea, me quede un 1, y quede el AN solito, para calcular esta serie numérica. Entonces, si yo hago que la x valga 0, te va a quedar coseno de 0, y eso era 1. Entonces tengo que pedir que la serie converja en 0 para que me quede la serie numérica que necesito. O sea, me quede a sub n solito. Y la serie en 0, ¿cómo averiguo la convergencia? Y bueno, lo veo en el gráfico. La serie en 0 sería la función en 0. La imagen de 0 es 1, porque es justo que cuando x vale 0, la y vale 1. Entonces esto sería igual a 1. El 1 tercio lo puedo pasar restando. Y ahí calculo el valor de la serie numérica que me están pidiendo. O sea que esto nos queda 2 tercios. Bien, y ahí calculé la serie numérica que me estaban pidiendo, sin necesidad de calcular AN. Bien, esa es la idea de esto, usar propiedades. Ahora vamos a tratar de calcular el b sub 2. En el caso del b sub 2, ambas expresiones están al cuadrado. Entonces acá cuando están al cuadrado, recomiendo usar la igualdad de Parseval. La igualdad de Parseval era 1 sobre el periodo de la integral donde estoy trabajando hasta en el menos 2 a 2 del valor absoluto de la función f al cuadrado diferencial de x. Y esto era igual a sub 0 al cuadrado más 1 medio de la sumatoria de n igual a 1 al infinito de an cuadrado más bn al cuadrado. Que qué casualidad, porque justamente lo que tengo que calcular está aquí. Entonces voy a calcular los demás datos. Recordemos que f era una función par, entonces por propiedad de las funciones pares, la integral va 2 veces multiplicado de 0 a 2 del módulo de f de x al cuadrado diferencial de x. Bien, a sub 0 habíamos hecho la cuenta, a sub 0 valía 1 tercio, o sea que nos queda 1 tercio al cuadrado, más, y todo lo demás, esto lo copio igual porque es lo que necesito, no lo voy a calcular, digamos. O sea, no lo voy a despejar ni aplicar nada porque es lo que necesito encontrar. Bueno, acá se acuerdan que la integral de 0 a 2 tenía dos ramas distintas, porque se acuerdan que en el gráfico entre 0 y 1 era la cuadrática y entre 1 y 2 era la lineal. Entonces, acá lo que voy a tener que hacer es integral de 0 a 1 del módulo de f de x al cuadrado más la integral de 1 a 2
de f de x, en valor absoluto, ¿no? Perdón, al cuadrado diferencial de x. Entonces, acá, ¿se acuerdan que la primera rama era la cuadrática? O sea que va a ir de 1 menos x al cuadrado, diferencial de x. Y la segunda rama de la integral valía 0. Obviamente que si vale 0, no lo calculo porque ya se va. Y de otro lado no me olvido el otro, ¿no? O sea, me queda igual a 1/9 más y todo esto igual. Porque esto es lo que tengo que calcular. Bien, acá lo pego también porque me olvidé de escribirlo aquí. Ahí está. Siempre es una equivalencia, una igualdad. Bueno, ahora calculo esta integral. Acá no puedo hacer sustitución porque es una cuadrática, así que voy a expandir el cuadrado de un binomio. Te queda 1 menos 2x al cuadrado más x a la cuarta. Todo esto diferencial de x igual a todo lo que está a la derecha. Bien, y ahora me falta integrarlo todavía. Un medio de la integral de 1, x menos 2x al cubo sobre 3 más x a la 5 sobre 5 barro 1, 0. Entonces, ¿qué me queda? Un medio de 1 menos 2 por 1 al cubo sobre 3 más 1 a la 5 sobre 5, todo esto entre corchetes, menos, paréntesis, 0 menos 2 por 0 al cubo sobre 3 más 0 a la quinta sobre 5. Bueno, claramente esto que vale 0 desaparece, adiós, y hay que hacer la cuenta acá. O sea que te queda un medio de 1 menos 2 tercios más un quinto. Y todo esto, no nos olvidemos, está igualado a un noveno y todo lo demás. Bien, ahora hago la cuenta en la calculadora y tengo que hacer un medio, voy a hacer todo junto, un medio por paréntesis, 1 menos 2 tercios más 1, un quinto. Más un quinto, perdón. Eso nos da 4 sobre 15. Y el 1 noveno lo paso restando y nos queda igual a un medio de la sumatoria de toda esta expresión. Bien. Y entonces ahora lo que tengo que hacer es hacer esa cuenta, esa diferencia, que sería 4 sobre 15 menos un noveno. Esto nos da 7 sobre 45. 7 sobre 45 y el 1 medio que está acá multiplicando pasa dividiendo un medio o multiplicando por 2. Entonces nos da como resultado final que la suma que nos están pidiendo calcular es 14 sobre 45. Y eso es el resultado final. ¿Tiene sentido que haya dado positivo? Sí, porque recuerden que cuando tengo términos que están en el cuadrado, garantiza la positividad del término. Entonces, si yo estoy sumando números positivos, la suma total debería dar números positivos. Bien. Bueno, y por último, la última parte del ejercicio nos habla de que a qué número converge la serie de Fourier en x igual a 3. Entonces, para averiguar este dato, tendría que aplicar algunas propiedades. O sea, como dice en x igual a 3, yo tranquilamente lo podría ver en el gráfico. En el gráfico en 3, yo sé que la serie converge en 0. Pero la idea es usar propiedades usando el intervalo que me dieron de estudio, o sea, entre menos 2 y 2. Entonces, claro, yo para justificar eso, yo quiero averiguar cuánto vale f de 3. Entonces, por propiedad de las periódicas, recordemos que f de x más kt es igual a f de x, donde hay que aclarar que k tiene que ser un número entero y t es el período. Entonces, este 3 lo tenemos que escribir como una suma de esta forma. Obviamente la x tiene que estar dentro del intervalo de estudio, en este caso entre menos 2 y 2. Entonces, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. El periodo sabemos que es 4, porque va de entre menos 2 a 2. El k tiene que ser un número entero, o sea, puede ser un positivo o un negativo o el 0, pero es un número entero. Entonces me conviene que esté multiplicado por, 3 dividido, yo podría hacer 3 dividido 4, no, perdón, tiene que estar entre menos 2 y 2. A ver, probemos con el 1. Si yo pruebo con el 1, te queda 1 por 4, 4. Y acá tendría que poner un menos 1 para que menos 1 más 4 me dé 3.
¿sí? Entonces, esto por propiedad, f de x más kt es igual a f de x. ¿Cuánto es la x? Menos 1. O sea que esto sería igual a f de menos 1. Y f de menos 1 tendría que ver la convergencia en menos 1. Si ustedes se dan cuenta, el menos 1, la imagen de menos 1, es una cuadrática. ¿Qué es esto? Y bueno, reemplazo. Si quieren pueden reemplazar en la fórmula. 1 menos menos 1 al cuadrado, porque está incluyendo el menos 1. Y esto da 0. Entonces justifico que esto vale 0. ¿Listo? Y esa es la convergencia puntual en la serie.